Vamos directamente a saludar con el doctor Vladimiro Álvarez, ex ministro de Gobierno, ex ministro de Educación y ex rector de la Universidad de Guayaquil. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo a través de Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, mi agradecimiento por esta posibilidad. Una pequeña aclaración. Fui rector de la Universidad Católica de Guayaquil, no de la Universidad de Guayaquil. Católica quise decir y me equivoqué porque justamente terminaba de entrevistar al doctor Francisco Morán Peña. Y también fue diputado por la Democracia Popular usted. Fui diputado, fui ministro de Trabajo, ministro de Educación, 2 veces ministro de Gobierno, en fin, fue mi contribución al trabajo en la función pública y al cumplimiento de la misión que se me había encomendado. Doctor, bueno, vamos directo al grano. Vamos a hablar sobre el tema de la crisis carcelaria que vive el país. Usted como ex ministro de Gobierno, encargado de la seguridad en algún momento del país. ¿Qué debe hacer el gobierno nacional para controlar todo esta violencia que se vive en las cárceles, los asesinatos que se dan, la inseguridad que se ha trasladado desde las cárceles a la parte exterior? Bueno, en primer lugar hay que tener claro el esquema de lo que debe ser la seguridad pública. Muchas veces los analistas, las personas involucradas, las personas que han sido víctimas personalmente o a través de algún familiar o conocido, consideran que la forma de combatir la delincuencia y por lo tanto de fortalecer la seguridad pública es con una mayor represión por parte de la Policía Nacional y en su caso por parte de Fuerzas Armadas cuando haya declaratorias de emergencia. Pero hay que tener presente que el tema de la seguridad pública debe ser enfrentado en varias etapas. Primera, la prevención, es decir, con tiempo, prevenir, prever dónde pudieran cometerse delitos, qué tipo de delitos, con qué responsables, y hay que trabajar esto a través de un gran montaje de un servicio de inteligencia, es decir, de investigación reservada, que establezca estas posibilidades de delitos futuros para evitarlos. La segunda etapa que debe tener el concepto de seguridad es lo que se llama la disuasión, es decir, disuadir, convencer a quienes pretendieran en un momento determinado, en forma directa o indirecta, cometer un delito, de alguna manera que se convenzan de que no deberían hacerlo. Y esa acción se hace a través de la presencia policial o militar en su caso en lugares de alto riesgo y a través de mensajes permanentes por la prensa, por distintos medios de comunicación, por distintos sectores sociales, políticos, laborales, empresariales, sobre las consecuencias negativas que tiene el cometimiento de delitos, tanto para la sociedad cuanto para quienes lo cometen. Esa es la segunda visión de lo que debe ser un proceso de seguridad. La tercera, allí sí es la represión, cuando ni por la prevención ni por la disuasión se logra impedir que se cometan delitos y se los está cometiendo, entonces sí, ahí la policía debe intervenir a través de sus distintas unidades especializadas y capturar a quienes estén cometiendo o a quienes hayan cometido un delito y someterlos a los procesos legales judiciales correspondientes, que es la siguiente etapa, que es la judicialización,
previa investigación de fiscalía, indagaciones, etcétera, el proceso con el derecho a la debida defensa y finalmente allí sí, luego del juzgamiento en que se establezcan los hechos delictuales, los delincuentes que hayan cometido las infracciones, sean en forma directa o indirecta, los responsables, y las sanciones aplicables, entonces sí entramos ya al periodo de encarcelamiento, como se conoce comúnmente, que es el problema penitenciario, que a su vez debe tener no solamente la sanción de detención de los responsables del cometimiento de delitos, sino además todo un proceso de rehabilitación social, de reinserción social a quienes hayan sido responsables de delitos. Perdónenme toda esta explicación, pero es lo que tiene que ver con el sistema de seguridad. Luego, el problema carcelario, como todos conocemos, es mucho más complejo según las circunstancias. Le voy a hacer una pregunta respecto a la última parte que usted dijo, el proceso de rehabilitación. Pero aquí en este país, doctor, no hay rehabilitación. Las cárceles creo que se han convertido en escuelas del delito. Más vale desde adentro se planifican muertes, asaltos, se trafica, se ordena, se hace de todo desde adentro. Así es, y yo creo que esto, como bien señalaba desde el comienzo de esta pequeña entrevista, el sistema carcelario necesita una readecuación total. Lo primero es, independientemente de la parte de infraestructura, el hecho de que las cárceles, los edificios donde están las celdas, no son suficientes para abarcar a tantos presos, a tantas personas privadas de la libertad, como se dice ahora, las PPL. Independientemente de eso, es un tema de recursos, de dinero, para mejorar, para aumentar la seguridad física, estructural en las cárceles. Independientemente de eso, es la capacitación al personal que cuida a los detenidos, es decir, a los guías penitenciarios. La capacitación, la formación permanente, la evaluación y supervisión permanente a los guías también, para que ellos no permitan que se introduzcan objetos prohibidos de toda naturaleza, como lo vemos diariamente a través de la prensa. Y como bien señalas, lamentablemente las cárceles, en lugar de haberse convertido en lugares o ámbitos de rehabilitación, es decir, para enseñar a los presos a vivir sin tener que cometer delitos, a obtener recursos y trabajo en la sociedad sin cometer delitos, en esos procesos de capacitación y rehabilitación, por el contrario, en la realidad se han convertido en verdaderas escuelas del crimen, en que alguien que entró a ser detenido solamente por haber robado, sustraído un teléfono celular, o haberse robado una gallina al vecino, o por haber cometido infracciones o delitos de menor cuantía, en lugar de eso, luego aprenden y se involucran con el narcotráfico y con bandas criminales de gran alcance. Eso hay que controlarlo y eliminarlo a como dé lugar, para que en realidad los que son detenidos, los que están presos, aprendan a vivir en la sociedad sin cometer delitos, tengan recursos suficientes para mantenerse a sí mismos y mantener a su familia en forma decente. Doctor, ¿y cómo evitar, pues bueno, el gobierno debería hacer más centros de rehabilitación? Porque entendemos que hay una sobrepoblación carcelaria, casi que el doble
de la población que debe existir dentro de las cárceles del país. Ecuador, yo creo que es uno de los países donde más se incrementa la sobrepoblación carcelaria, a diferencia de países europeos, países nórdicos, donde las cárceles casi que están vacías, porque, bueno, allá tal vez no hay necesidad de cometer delitos o salir a robar para tener las cosas, hay oportunidades. Lamentablemente, todo lo que está atravesando el país es producto de la situación, de la crisis, de mucha gente que tal vez no encuentra trabajo y toma una decisión de ir a delinquir, que no se justifica que porque no tienes trabajo, buscar lo más fácil e ir a delinquir y después terminas detenido. Así es, las tentaciones son muy grandes para la gente que no tiene formación suficiente. En esto hay que tocar un punto que es muy importante y que usted en algunos análisis ya lo ha mencionado, dentro y fuera de esta entrevista. La necesidad de educación y formación integral a la juventud, que es posible desde la niñez, desde el hogar, luego en la escuela, en los colegios, en quienes tienen la grata oportunidad de ir luego a la universidad. Una formación integral de honestidad, de ética, de servicio y atención a los demás, que por esencia, en su íntima convicción, no tienen que cometer delitos, que no se pueden dejar tentar por los millones que pueda ofrecer en un momento determinado el narcotráfico, porque ese dinero mal habido algún momento revierte no solamente en contra del resto de la sociedad, sino en su propia contra, en contra de su propia familia. No debería la juventud caer en las tentaciones del dinero fácil y peor todavía del dinero recibido a través del cometimiento de delitos. Doctor, pero esa formación viene desde el hogar y en Así es. este momento pensar en que eso va a cambiar, yo creo que va a ser difícil. Tal vez debería terminarse una generación y venir otra generación que tal vez sea la que pueda sentar esas bases donde se eduque a los niños desde el hogar, donde todas las personas le digan a sus hijos que coger un lápiz, que coger algo que encontraste en la calle te puede acarrear problemas. Y aquí es lo más fácil, la gente encuentra algo y se lo mete al bolsillo, en vez de buscar al dueño de ese artefacto o lo que encontraron en la calle y devolverlo. Así es, eso es justamente la esencia de la formación personal, que viene desde el hogar y se transmite durante todo el proceso de formación humana en la vida. Yo creo que hay que hacer conciencia de eso, pero no podemos esperar necesariamente a que los niños, a quienes ahora son niños, sean debidamente formados para que cuando lleguen a su mayoría de edad actúen de acuerdo con la ley, con la decencia y con las concepciones humanas. Hay que hacerlo, hay que hacerlo a los niños desde la infancia, pero también hay que tomar conciencia a la juventud actual y a la gente, cualquiera que sea su edad, de que no deben cometer delitos porque de lo contrario están haciendo un grave atentado contra el resto de la sociedad en que viven y contra sus propios intereses. Yo creo que la toma de conciencia, la permanente educación, los mensajes que hay que transmitir y la permanente acción de la policía, de las fuerzas del orden, de cualquier nivel que sean, para detener, para impedir y para someter a los delincuentes a los
procesos judiciales correspondientes, eso es muy importante. Y luego, y no hay que olvidarse de eso, que los jueces deban emitir sus resoluciones de conformidad con la verdad procesal, porque muchas veces quienes han cometido un delito, que han sido detenidos por la policía, que la policía y la fiscalía presentan pruebas suficientes ante un juez, y luego el juez, con cualquier pretexto o agarrándose de cualquier norma jurídica extraña, dejan en libertad a quienes realmente cometieron un delito. Entonces, la educación y la formación y la evaluación tiene también que hacerse a los jueces, a los miembros de la función judicial. Usted tiene toda la razón. Por ahí viene el tema. También yo creo que tienen que evaluar a los jueces que están cumpliendo con sus funciones. Eso le corresponde ya al Consejo de la Judicatura, a las instituciones que se encargan de evaluar a los jueces, porque hay jueces que tal vez no actúan bien, incluso también fiscales. Doctor, mi última pregunta para cerrar este diálogo, que para mí ha sido muy provechoso escucharlo usted y a los años, después de que lo veía en la televisión, siempre cuando tenía su eslogan, ¿dónde está la plata? Me recuerdo, doctor, siempre de ese eslogan, que fue una campaña positiva que usted sacó y llegó a la diputación. Le iba a preguntar sobre el tema de las políticas de rehabilitación que tiene este gobierno, las políticas de seguridad que tiene este gobierno. ¿Cómo las analiza usted? Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante la posición, la actitud que ha tomado el presidente Guillermo Lasso y obviamente sus ministros de enviar un mensaje a la ciudadanía al señalar que es el gobierno del encuentro y que tiene que encontrarse soluciones mediante el diálogo y no mediante la confrontación, la amenaza y la paralización de ciertos sectores del país. Y el presidente ha sido claro en señalar que él, de acuerdo con la ley, no va a tolerar ese tipo de actitudes de confrontación. Por lo tanto, es importante lo que en este gobierno se plantea, la necesidad de llegar a acuerdos con distintos sectores de la sociedad, con distintas organizaciones, independientemente de cuál sea su ideología, pero para llegar a algo que es un ejemplo en el mundo entero y que lo han dado las naciones más desarrolladas. Lograr una concertación nacional, un gran acuerdo con todas las organizaciones posibles para que en forma civilizada y no mediante la imposición de la fuerza o la ley de la selva, una concertación que establezca de acuerdo a los diálogos que se dan, cuál es la sociedad que tenemos, cuáles son las necesidades básicas insatisfechas que tiene la población ecuatoriana y cuáles podrían ser las soluciones que se apliquen a mediano y largo plazo para poder superar esas necesidades básicas insatisfechas. Eso sería una concertación nacional integral que todos debemos apoyar y promover para conseguir una sociedad más justa, una sociedad equitativa, más solidaria y sobre todo, mis queridos amigos, una sociedad más humana. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo y lo vamos a seguir contactando para seguir hablando de otros temas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias al doctor Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro de Gobierno, aquí en el programa Los Especialistas.